La película del Exorcista de 1973 ha sido aclamada desde entonces como una de las películas más terroríficas de todos los tiempos. Está basada en la novela homónima de William Peter Blatty, publicada tan solo 2 años antes y que a su vez se basa en un caso que Blatty encontró en un periódico sobre la posesión satánica de un joven de 14 años en Maryland. Aunque es la película más reconocida de esta saga, 4 años después hubo una segunda entrega, El hereje, dirigida por John Boorman y protagonizada también por Linda Blair. Si aún no la has visto y se te presenta la oportunidad de verla, desaprovéchala. No es una película que valga la pena ver y tal vez después haga un video de todo lo que está mal con ella. Aún así, una tercera entrega del Exorcista se estrenó en 1990 y tuvo una mejor recepción que la anterior. En esta ocasión no repitió papel Linda Blair, pero su personaje de Regan y su caso son mencionados y son canon, aunque ignorando los hechos de la segunda película. Esta película es dirigida y escrita por Blatty y adapta su novela Legión, trayéndonos al asesino Géminis y nuevamente al teniente Kinderman, junto con un montón de decapitados. Aunque se sabe que no se respetó todo el trabajo de Blatty y agregaron un exorcismo casi al final de la película, junto con otros cambios, sigue siendo una película decente. Como dato curioso, se dice que Dahmer estaba obsesionado con esta película y se las hizo ver a algunas de sus víctimas antes de cometer sus terribles actos. Después de la trilogía, en 2004, se estrenó una precuela enfocada en el padre Merrin, interpretado por Stellan Skarsgård, titulada El exorcista, el comienzo, la cual muestra una estancia del padre Merrin en el Cairo donde se dedica a la arqueología. Su director, Renny Harlin, obtuvo una nominación al Razzie por esta película y en general tuvo malas críticas, pero esto no impidió que un año después se estrenara una precuela de esta filmada casi a la par y a la que titularon Dominion, logrando tener mejor recepción que la anterior. En caso de que no lo recuerdes, en la película de 1973 nos muestran a Merrin encontrando la estatua de Pazuzu y se sabe que hay una conexión directa entre ellos dos gracias a un caso anterior, y es el padre quien reconoce la presencia de Pazuzu en Regan. Es por eso que estas dos películas logran funcionar como entregas del Exorcista, que en sí es sobre los exorcistas y no los poseídos en los que debería estar enfocado el lore de esta saga. También existe una serie posicionada años después de la primera película, que trata sobre nuevas posesiones con Pazuzu a la cabeza, y a pesar de que tuvo buena recepción, esta serie fue tristemente cancelada tras 2 temporadas, y aunque tiene algunas fallas, sí recomiendo que la veas. Y tras esta larga introducción, ahora sí, hablemos del Exorcista Creyentes. Quiero comenzar diciendo que la primera vez que vi el tráiler en verdad me emocionó. Nos muestra nuevas posesiones y esta vez no de una niña sino de 2. Desde ahí se ve que se esforzaron en el maquillaje y que ambas niñas se ven terroríficas, enfocándose un poquito en traernos los recuerdos de cómo se veía Regan en la primera película. Esta película viene siendo la 6ª parte del Exorcista sin considerar la serie. Fue dirigida por David Gordon Green, que ya había tratado un poco mal a la franquicia de Halloween, pues fue el encargado de dirigir las últimas 3 películas. Aún así, alguien creyó que él era el indicado para comenzar con esta película y lo que se pensó en un inicio sería una trilogía. Pero ahora sí, la sinopsis. Víctor percibe con horror que su hija Angela y la amiga de esta, Catherine, muestran síntomas de haber sido poseídas por una entidad demoníaca. Desesperado, busca la ayuda de Chris MacNeil, la única persona viva que ha experimentado algo así. Este video está pensado para personas que ya vieron la película o los que ya decidieron que no van a verla. Si tú tienes ganas de verla, te recomiendo que dejes de ver el video aquí, pues a partir de este momento voy a hablar con spoilers. La película comienza bien, dándonos elementos del pasado de Víctor y el nacimiento de Angela que conectarán con el desenlace. Años después, los eventos se desencadenan cuando Angela se encuentra en la adolescencia. Con el vacío que lleva por no haber conocido a su madre, decide hacer un pequeño juego o ritual para intentar comunicarse con ella. Para ello, convence a su amiga Catherine de acompañarla. Tras internarse en el bosque, no queda claro cómo es que las niñas desaparecen ni lo sucedido en ese tiempo, pero ambas aparecen después de 3 días de búsqueda y son llevadas a revisión a un hospital.
Poco a poco descubrimos que ambas presentan síntomas de posesión y de hecho nos recuerdan las veces en las que Regan fue llevada a realizarse estudios y su comportamiento era extraño o violento. Se sabe por el director que las niñas son poseídas por la Mashtu o la Bartu, un demonio femenino de la mitología mesopotámica al igual que Pazuzu, y presta atención a esto. La Bartu se alimenta de neonatos y es un demonio que eligió por sí mismo la maldad. Se dice que Pazuzu, su consorte, es el único capaz de confrontarlo. Volviendo a la trama, como Víctor no tenía ninguna creencia religiosa y no pensaba buscar alguna en estos momentos, como padre autónomo eligió buscar a una persona que consideraba pasó por las mismas circunstancias habiendo criado a su hija sola y enfrentándose a la posesión, y es aquí donde entra Chris MacNeil, que no había hecho acto de presencia desde la primera película del Exorcista. Aquí nos enteramos de que Chris no sabe nada de Regan desde hace mucho tiempo, porque ella se molestó de que escribiera un libro hablando de su posesión. Pasan a ver a Angela, que está en el hospital porque ya había mostrado comportamientos violentos contra su padre, y más tarde a casa de Catherine, la cual juega con la mente de Chris intentando convencerla de que Regan está muerta, y en una oportunidad le entierra un crucifijo en los ojos, por lo que es llevada a un hospital. Los padres de las niñas, junto con Anne, una enfermera y ex monja vecina de Víctor, desesperados unen fuerzas y buscan la ayuda de la iglesia para realizar un exorcismo. Pero recordemos que desde la primera película, la iglesia ya consideraba los exorcismos como algo arcaico y en esta ocasión deciden no realizarlo. Y el cura que los apoyaba los deja inicialmente solos, no sin antes entregar una Biblia a Anne, insinuando que ellos mismos podrían hacerlo. Esto es algo que ya había mencionado Chris, como si no tuviera una relevancia el exorcismo católico, sino como si cualquier persona pudiera hacerlo. De hecho, a ella la mencionan como experta en exorcismos. Continuemos. Y entonces, el exorcismo de Angela y Catherine lo efectúan Anne, representando a la iglesia, una doctora santera que practica magia con raíces, un predicador y casi al final se une el sacerdote, aunque su participación dura poco. En teoría, la combinación de diferentes métodos de exorcismo crea un ataque espiritual coordinado y más intenso. El demonio nos trae una revelación sobre lo que pasó en el nacimiento de Angela, y esto es que cuando el padre tenía que elegir entre salvar a su esposa o a su hija nonata, eligió a su esposa, pero finalmente no pudieron salvarla y a la niña sí. Al final, el demonio juega con todos y los pone a decidir a cuál de las niñas deben salvar, y esto nos trae el desenlace que, aunque construido desde el inicio, molesta un poco. Diríamos que Angela se salvó por el poder del amor y por una protección que le dieron a su madre al inicio de la película, aunque si tan protegida estuviera, de entrada no hubiera quedado poseída, y es así como la Bartu se lleva a Catherine, y Angela sigue con su vida normal. Considero que la idea de la posesión múltiple a las niñas por parte de la Bartu fue una buena elección, ya que se desconoce por qué no eligieron traer de vuelta a Pazuzu, pero los demonios pertenecen a la misma mitología. Me parece que fue muy flojo eso de contar con Chris y Regan MacNeil para prácticamente nada, y es obvio que solo lo hicieron para vender este producto como parte de esta franquicia tan icónica, que si no les pones la música y a las MacNeil, esto es simplemente otra película pobre de exorcismos, y aunque hay películas de exorcismos que son peores, incluida El hereje, es mejor no aplaudir la mediocridad. Y bueno, no es que las MacNeil hayan estado tan involucradas en la película. Regan solo tiene un cameo al final y parece que a Gordon Green no le fue suficiente que le criticaran tener a Laurie Strode en el regreso de Halloween metida en un hospital, porque aquí nos la volvió a aplicar con Chris, y es que también pasa esto en las películas slasher, se esfuerzan en crear a una icónica Final Girl y en la siguiente entrega la sacrifican. Aquí se sintió similar, pero al menos Chris sobrevive. Pero ¿sabes qué me molesta más? Ellen Burstyn, quien interpreta a Chris, no había querido participar en ninguna de las otras películas del Exorcista y tiene una carrera increíble y versátil, pero ya había trabajado con Blumhouse y Green en La Noche de Halloween, así que estuvieron insistiendo en que volviera hasta que le llegaron al precio, el cual fue un programa de becas para jóvenes actores de la Universidad de Peace.
así que al menos podemos alegrarnos de que algo bueno saliera de esto, pero la trajeron para desperdiciar todo su personaje. Sobre la posesión a varias personas al mismo tiempo, algunos ejemplos donde esto también sucede son la saga Evil Dead, en la serie del Exorcista, donde varias monjas son poseídas al mismo tiempo, y en la reciente película El Exorcista del Papa, entre otras. Las posesiones de las niñas tienen momentos interesantes, pero dado que la mayor parte de la película estaban separadas, no te permite enfocarte en alguna de ellas ni empatizar tanto como se desearía. Las mejores escenas de sus posesiones ya las habían presentado en el tráiler. La sinergia de las diferentes prácticas religiosas tiene momentos emocionantes, aunque son muy pocos, y otros en los que parece ridículo que así sin más se hayan puesto a hacer esto sin planearlo. ¿Estos son los exorcistas? ¿En serio? La poca participación del padre Maddox es risible y no se siente como la lucha de Merrin o Carras. Siendo sincera, mejor se hubiera quedado sin entrar a la casa. Tal vez solo lo hicieron porque hasta el momento no había aportado nada y no querían sacrificar el cuello de otros de los presentes para este guiño a la posesión de Regan. Y en caso de que la mezcla de prácticas ritualísticas de liberación o exorcismo te parezca interesante, esto funciona mejor en The Wailing o en el anime Ghost Hunt, por dar algunos ejemplos. En conclusión, es una película lenta que pudo haber dado más si no la hubieran realizado con la firma de esta franquicia. Y sí es mejor que El Exorcista Hereje, como ya lo dije, pero casi cualquier película logra ser mejor que esta. También pudieron quedarse con un solo rito de exorcismo antes de ser ambiciosos y querer llevar la historia de dos posesiones y ritos mezclados que debieron enfocar en solo una cosa, lo que habría sido más sencillo de manejar y nos habría hecho empatizar más con los personajes. Además, la actuación de Leslie Odom como Víctor no logra convencer y en sí, al menos yo, no logré empatizar con él y su hija y al final me quedé con este malestar de que la otra familia fuera la que sufriera las peores consecuencias, que si lo piensas bien, Catherine salió embarrada en esta historia solo por ser buena amiga. Así que sí, El Exorcista Creyentes es una película mediocre, hiperinflada con el tráiler, con malos efectos visuales y que le queda muy lejos al Exorcista de 1973. Lo mejor fue que bastó una entrega y el rechazo del público para que no se realizaran 2 secuelas que se tenían planeadas. Bueno, pero ya en serio, lo único rescatable de esta película es la actuación de Olivia O'Neill como Catherine y su entrada a la iglesia. Recientemente se anunció que Mike Flanagan, quien dirigió La Ouija, El origen del mal, Doctor Sueño y la serie La caída de la casa Usher, que homenajea a la vida y obra de Edgar Allan Poe y de la cual tenemos un video, tomará las riendas de este proyecto y una nueva entrega que no continuará con la historia del Exorcista Creyente se estrenará el 13 de marzo de 2026. Veamos cómo lo hace, pero en mi opinión deberían dejar a los clásicos intactos. Como comunidad podríamos hacer como que nunca existieron El Hereje y Creyentes, y cada que alguien desee ver una película nueva del Exorcista, puede buscar la de 1973, que al menos ahorita la pueden encontrar en Max. Tal vez te parezca mucho, pero esta es mi calificación. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, tal vez puedas salvar alguna de las partes de esa película o alguna actuación. Y como extra, existe una parodia titulada ¿Y dónde está el exorcista?, que salió en 1990 al igual que El Exorcista 3 y es protagonizada por Linda Blair y el comediante Leslie Nielsen. Y si te gusta el teatro, en México se presenta una obra del Exorcista con la dirección de Alejandro Herrera, que vale la pena ver. Aunque en estos momentos no la están presentando, puedes buscar funciones en otoño. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y seguir el canal. Yo soy Raven. Abraza el terror.